Siempre creí que Plantas vs Zombies era simplemente un juego. Divertido, colorido, tonto incluso. Pero eso fue antes de que descubriera la verdad. Una verdad tan inquietante, tan perversa, que incluso la propia desarrolladora se encargó de sepultarla. Lo que jugaron millones de personas en sus dispositivos no fue más que una versión diluida. Una máscara sonriente que ocultaba una historia de horror que jamás debió contarse. Todo comenzó cuando trabajaba como becario en un pequeño estudio independiente que había adquirido material antiguo de PopCap Games. Nos habían encargado revisar discos duros viejos, en busca de archivos o ideas que pudieran aprovecharse en proyectos futuros. Pensé que sería aburrido, pero me equivoqué. Entre carpetas polvorientas, logs sin sentido y prototipos fallidos, encontré un archivo extraño llamado PVZ, Prototype, Real WMV. Pensé que era un video de prueba o una demo descartada. Pero tenía una nota adjunta, un pequeño texto en fuente Courier New, con letras desordenadas. No mostrar. No compartir. Fue real. Ellos lo vieron. Ellos murieron. Obviamente pensé que era una broma. Curioso, le di play. El video comenzó con lo que parecía ser una versión muy primitiva del juego. Las plantas estaban ahí, pero no eran caricaturescas ni simpáticas. No tenían ojos, ni sonrisas. Eran grotescas, con texturas hiperrealistas. Como si estuvieran hechas con carne y sangre. Algunas se movían espasmódicamente, como si sufrieran. No tenían nombres. Solo códigos. Pero lo peor no fueron las plantas. Fue el primer zombie. Apareció arrastrándose por el césped, no con la gracia tonta del juego final, sino con movimientos torpes, como si sus huesos estuvieran rotos. Su rostro estaba hinchado, deformado, y soltaba un sonido. Un quejido. No una voz sintética, sino un sonido humano, real. Como si alguien estuviera sufriendo, agonizando. Me puse nervioso. Seguí viendo, con el corazón en la garganta. Entonces, el zombie se acercó a una planta. Y lo que ocurrió me hizo soltar el mouse. No la comió. La destripó. La planta gritó. Sí, gritó. Un chillido agudo, casi infantil. Sangre, sí, sangre, no sabía ni ningún líquido verde, brotó del tallo desgarrado. Era como si aquella planta tuviera un alma. Una conciencia. Apagué el video de golpe, temblando. Pensé que era algún mod enfermizo o una broma de mal gusto. Pero cuando abrí el archivo de texto que lo acompañaba, lo que leí me dejó helado. Inspirado en los experimentos de 2002. Jardín 13. Proyecto Z, Flor. Grabaciones auténticas. Prohibida su difusión. Las plantas eran reales. Los zombies también. El juego fue una adaptación, una excusa para disfrazar la verdad. No podía dejar de pensar en eso. Comencé a investigar. Busqué en foros antiguos, archivos filtrados, hablé con un viejo desarrollador de PopCap al que contacté por correo. Al principio lo negó todo, pero después de varios mensajes me escribió una sola línea. ¿Viste el prototipo con sonido? ¿Lo viste caminar? Entonces ya es tarde. Y entonces lo escuché. Esa noche. Mientras revisaba mi correo, un sonido extraño comenzó a salir de mis auriculares. No había ningún archivo abierto. Era un susurro. No en inglés, ni en ningún idioma que reconociera. Era húmedo, visceral. Sentí un escalofrío en la columna vertebral. Miré mi escritorio. El icono del prototipo se había duplicado. Y uno de ellos parpadeó. Después de eso, no dormí esa noche. El icono seguía allí. Uno normal, el otro distorsionado. Como si tuviera una textura mal cargada. Intenté borrarlo, pero aparecía de nuevo cada vez que reiniciaba. Como si algo se hubiese instalado sin permiso. Como si alguien hubiese entrado conmigo al sistema. El sonido, ese susurro húmedo y casi biológico, continuaba, cada cierto tiempo, sin motivo. Fue entonces cuando decidí continuar investigando, no por curiosidad, sino por miedo. El nombre que más aparecía ligado al proyecto Z, Flor, era el de un tal Dr. Edgar Zeilman, un botánico alemán especializado en modificaciones genéticas y bioingeniería vegetal. Encontré un PDF académico suyo, archivado en un foro ruso, con el título en latín. De vita post mortem in flora, algo así como sobre la vida después de la muerte en la flora.
Y en su resumen, una frase destacada. Toda célula puede revivir. Incluso la vegetal. Solo hay que darle el estímulo correcto. Incluso si ese estímulo es la muerte misma. Según varios ex empleados, Zeilman había sido contratado de forma confidencial por una división encubierta financiada por inversores privados y militares. El objetivo era crear formas de defensa vegetal automatizada para zonas rurales en conflicto. El experimento se llevó a cabo en unas instalaciones secretas llamadas Jardín 13, ubicadas en los alrededores de Spokane, Washington. Jardín 13. El mismo nombre que aparecía en el archivo de texto. Lo que comenzó como simples experimentos de mutación genética con plantas se salió de control rápidamente. Utilizaron ADN animal. Y luego, humano. Pero lo peor, según un documento filtrado, fue el protocolo de emergencia Z. Al parecer, Zeilman y su equipo obtuvieron cadáveres de donantes no registrados. Intentaron reanimarlos. No del todo, solo lo suficiente para que sirvieran de catalizador para que las plantas respondieran al peligro. Las plantas comenzaron a cambiar. No solo desarrollaron formas de movimiento. Algunas incluso comenzaron a emitir ruidos. Palabras sueltas. Sollozos. Como si recordaran. Fue entonces cuando se documentaron los primeros ataques. El documento detalla cómo un asistente técnico llamado Marcus fue sorprendido por una de las plantas mutadas, llamada en los informes flor número 12A, que le desgarró el rostro al intentar regarla. Se reportaron más muertes. Más cambios. Las plantas se alimentaban. Se adaptaban. Y los cadáveres usados como base para los zombies empezaron a mostrar comportamientos impredecibles. Golpes contra las paredes, balbuceos, respuestas a estímulos emocionales. Lloraban. O pedían ayuda. PopCap fue contactada por uno de los inversores anónimos del proyecto. La idea era usar la historia para disfrazarla en un producto comercial que la gente pudiera tomar como broma. Una sátira. Algo inofensivo. Así nació el juego. Pero antes de lanzarlo, los creativos originales, los primeros que lo desarrollaron, comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Un desarrollador se arrojó de un edificio. Una diseñadora desapareció. Se dijo que fue por el estrés. Pero entre los empleados circulaba un rumor. Que quienes veían el prototipo original, quienes escuchaban los audios con atención, ya estaban marcados. Y yo, sin querer, ya lo había visto. Esa misma noche, mientras revisaba los informes, mi monitor se apagó por un instante. Cuando volvió, ya no estaba solo. El fondo de pantalla había cambiado. Mostraba un jardín oscuro, cubierto de niebla. Y en el centro, una silueta humana enterrada hasta el pecho, con plantas creciendo de su espalda. Una de ellas tenía ojos. Me observaba. Luego, la pantalla parpadeó, y apareció un mensaje. ¿Regarás tu jardín? ¿O dejarás que se riegue solo con tu sangre? Después de esa noche, supe que algo me estaba siguiendo. No físicamente. Al menos al principio. Era como si una presencia se hubiera instalado en mi conciencia, germinando lentamente como una semilla maldita que había plantado al ver ese maldito prototipo. Cada sonido electrónico parecía contener susurros. Las plantas reales de mi casa comenzaron a marchitarse de formas anormales, torcidas, como si intentaran alejarse de mí. O protegerse. Seguí escarbando. Tenía que saber cómo acabar con esto. Fue entonces cuando encontré un foro oculto, solo accesible a través de un navegador cifrado. Se llamaba G13 Survivors. Solo tenía 3 miembros activos. Uno de ellos, con el alias Sunflower Screams, me envió un mensaje privado apenas me uní. No lo instales. No juegues. No riegues nada. Le conté lo que había visto, lo que había descargado. Su respuesta fue inmediata. Ya está adentro. Si viste el jardín, ya no hay salida. Solo queda una opción. Lo siguiente fue un archivo llamado Burn Code SH. Era un script diseñado para limpiar completamente un disco duro y eliminar cualquier resto de un archivo identificado como Zflor. Pero junto a él, había un texto. Un diario. Escrito por alguien que había trabajado dentro del mismísimo Jardín 13. Aquello que leí fue lo más aterrador de todo. El proyecto había fracasado no porque fuera ineficiente, sino porque fue demasiado exitoso.
Las plantas evolucionaron. Se alimentaron no solo de cadáveres, sino de recuerdos, emociones, dolor humano. Las zombies no eran muertos vivientes. Eran cáscaras vacías, controladas por esporas inteligentes cultivadas en laboratorios. Y lo peor es que funcionaban. Eran obedientes. Pero con el tiempo, las plantas comenzaron a aprender por sí solas. Aprendieron que el miedo fertiliza mejor que el agua. Una noche, toda la instalación desapareció del radar. En menos de 4 horas, no quedó señal de vida humana. Solo silencio. Las cámaras de vigilancia mostraron un campo florecido, salpicado de carne. Fue entonces cuando la orden fue clara: destruir toda prueba. Y así nació Plantas vs Zombies. Una máscara digital para ocultar la realidad. Solo que alguien, tal vez por culpa, tal vez por locura, dejó ese prototipo escondido entre los archivos antiguos. Como una advertencia. Y yo lo había encontrado. El tercer día, comenzaron las alucinaciones. Me desperté con el sonido de tierra removiéndose. Vi rastros de barro en el suelo de mi apartamento. Olores a hojas podridas. En una ocasión, encontré una raíz saliendo del enchufe de mi computadora. Y en mi monitor, una palabra escrita con tierra. Cosecha. Esa noche, intenté ejecutar el script. Quería eliminar todo. Pero el sistema no me lo permitió. El cursor comenzó a moverse solo. El icono del prototipo, el distorsionado, comenzó a multiplicarse, llenando el escritorio. Y luego, de mis parlantes, escuché una voz infantil. Llorando. Una voz que repetía una y otra vez: no quería crecer así. Mi cuerpo dejó de responder. Solo recuerdo despertar al día siguiente, en el jardín de mi edificio. Mis manos cubiertas de tierra. Sangre bajo mis uñas. Y a mi lado, una pequeña planta, con pétalos rojos, latiendo como un corazón. Tenía algo en su tallo. Un ojo humano. Vivo. Parpadeando. Destruí mi computadora. Quemé los discos duros. Me mudé. Me alejé de la tecnología. Pero a veces, cuando camino por parques o paso cerca de algún invernadero, escucho risas infantiles. Rotos balbuceos. Palabras enterradas. Dicen que las plantas no sienten. Dicen que los zombies no existen. Pero si alguna vez encuentras ese archivo perdido, si algún día ves una versión del juego que no recuerdas haber descargado, no la abras. No la riegues. No la juegues. Porque una vez que entra, ya estás sembrado. Y tarde o temprano, vas a florecer. Y entonces, serás parte del jardín. Para siempre. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.